Hola, buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión voy a aportar con este PPT, el cual les va a ayudar a reforzar la unidad uno que tiene que ver con la pregunta ¿cómo evaluar un proyecto? Ya, esta primera parte es teórica, pero es importante de tener la claridad, en primer lugar, de qué es un proyecto, ¿ya? Como así también las etapas de un proyecto, para ir identificando que es todo un proceso, ¿ya? Entonces, como siempre es relevante partir explicándole que los resultados de aprendizaje asociados a esta unidad es identificar las distintas etapas involucradas en el proceso de formular, preparar y evaluar un proyecto. Los contenidos asociados son entender qué es el proyecto, cuál es su importancia, el ciclo de gestación de un proyecto, donde aquí ya estamos hablando de las etapas. ¿A qué se refiere con idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, etapas, ejecución, evaluación, ex post, la formulación de proyecto en sí, los tipos de proyectos que pueden ser privados o sociales, niveles de evaluación, los tipos de metodologías, el estudio de viabilidad del proyecto, como así también los estudios complementarios a la evaluación del proyecto, ¿ya? Porque en este caso nosotros nos vamos a concentrar en el económico financiero, pero hay otros como el estudio de mercado, el técnico, el legal, el organizacional, incluso el medioambiental, más ahora que ustedes saben que es muy importante considerar qué está ocurriendo con el cambio climático. Para aquellos que quieran reforzar la información del PPT que estoy mostrando ahora, recuerden que pueden recurrir al libro del señor Nasir Sapag de evaluación de proyectos. La verdad es que para mí no es relevante la edición, ya porque puede ser que usted lo tenga en su casa y tenga una edición anterior a la que dice la biblioteca, sirve igual, ¿ok? Por lo tanto, se puede colocar a leer principalmente lo que es el capítulo 1, 2, 3 y 4. Esas diría yo que son las más importantes. ¿Ya? Bien, continuamos. Vamos a hablar sobre los proyectos de inversión. ¿Ya? Podríamos colocar distintos ejemplos, pero lo primero es dar la definición, ¿ya? El proyecto de inversión es una idea de cambio, ya sea en la asignación o empleo actual de los recursos. Que por lo demás, a ti en economía te tienen que haber dicho que los recursos son escasos. Y estos recursos, ya sean materiales, monetarios o humanos, siempre deben considerarse en este proyecto. ¿Ya? La empresa o la persona que es dueña de estos recursos, ¿qué es lo que está buscando? Alcanzar un objetivo específico con este proyecto. ¿Con qué finalidad? Porque quiere generar beneficios y costos futuros. Por lo tanto, aparecen tanto variables cualitativas como cuantitativas al dueño del proyecto y a terceras partes afectadas por el mismo. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿qué es lo que ocurre? No todo es numérico. Les voy a poner un ejemplo. Puede ser que el dueño de una empresa quiera abrir más sucursales de un negocio, entonces contrata a una persona que le evalúe el proyecto, pero la verdad es que al final toma la decisión de no llevarlo a cabo por un tema sentimental. La verdad es que se quiere quedar con el mismo negocio en el barrio donde lo abrió de toda la vida, porque considera que trasladarse a otra comuna no se va a sentir cómodo. Y ahí no tiene nada que ver con lo cuantitativo, sino que con lo cualitativo. ¿Ya? Cuando hablamos de proyectos de inversión, tampoco es necesario de que ustedes solo lo asocien a decisiones empresariales.
también podemos estar hablando de decisiones personales, ¿ya? Como por ejemplo, ¿dónde tengo que elegir estudiar una carrera universitaria? ¿Lo hago en otra universidad o lo hago en la Universidad de las Américas? O la mamá que tiene un dinerito guardado y tiene que decidir entre o cambiar el auto o expandir la cocina. Ese también es otro ejemplo de decisión de evaluar un proyecto, ¿ya? Así que yo creo que en tu vida personal ustedes han estado evaluando continuamente proyectos, ¿ya? Y también te puse un ejemplo de proyectos sin fines de lucro, es decir, sociales, ¿ya? Ejemplo, Un Techo para Chile tiene el objetivo de que se eliminen, se erradiquen en Santiago, en Chile en general, que las personas vivan en campamentos, ¿ya? Y que lamentablemente, dado que ha llegado mucho inmigrante, no se ha logrado todavía que todas esas personas eh, vivan en una casa digna, ¿bien? Por lo tanto, un proyecto para Chile también es un proyecto, pero que tiene un fin social, ¿ya? O Entel, que decidió lanzar un nuevo producto porque tenemos que estar a la vanguardia de lo que está pasando con la tecnología, en la cual vimos que fue una de las primeras en lanzar tecnología 5G, que ahora la competencia también la ha incorporado, ¿ya? Pero antes de hacerlo, tiene que haber asociado una evaluación del proyecto para saber si este era atractivo o no. Bien, continuamos. Entonces, acá vamos a incorporar cuáles son los componentes y dimensiones de un proyecto. Siempre tiene que haber un dueño y también personas que se ven afectadas por ese proyecto de inversión. Por ejemplo, si nos quedamos pensando en un proyecto social, Un Techo para Chile, los afectados son los beneficiarios, las personas que viven en campamentos, ¿ya? Tiene que haber de por medio también un proceso productivo. Si usted me dice que quiere expandir la bodega donde operan para fabricar un producto, ¿cómo se va a ver afectado el proceso productivo? Incluso eso puede llevar a incorporar nueva maquinaria. Los recursos, hablamos recién de los recursos materiales, financieros, la mano de obra, ¿cómo se va a ver esta afectada? Siempre va a estar de por medio procesos de tomas de decisión. Ya tal vez usted en la evaluación del proyecto evaluó comprar una máquina de procedencia china, pero se dio cuenta que le salía más barato comprar una máquina coreana. Entonces, eso nos llevó a cambiar la toma de decisión. Siempre el proyecto tiene que tener un objetivo principal. Y cuando evaluamos un proyecto, porque nosotros estamos pensando en lo que va a ocurrir en el futuro, tenemos que lidiar con dos cosas, ¿ya? Una está aquí, que es la número 6, la incertidumbre, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana, menos ahora, pero también el riesgo. Y ambas pueden ser cuantificables e incorporadas al flujo de caja, que es el que vamos a aprender a hacer posteriormente. Bien, yo no me voy a detener en estas pestañas donde sale el detalle de qué es lo que es cada uno de los afectados, ¿ya? Los factores que afectan al proyecto de inversión para que ustedes lo hagan cuando tengan tiempo. Ya este PPT de igual forma se los voy a mandar, aparte de tener la grabación, ¿vale? Entonces, como dije, vamos a dejar que para que usted los lea con tranquilidad. Bien, aquí sí quiero mencionar algo importante. Si tú te fijas, cuando yo tengo que tomar una decisión, estas son las etapas que implican la toma de decisión, ¿ya? Primero,
tener claros los objetivos. Segundo, puede ser que aparezcan más de una alternativa, ¿ya? Y esas alternativas irlas descartando hasta dejar aquella que más me conviene. Para eso tal vez tengo que hacer una jerarquización, ¿ya? Luego, ejecutar la alternativa seleccionada para entonces sentir que voy a lograr el objetivo que me propuse en un principio. ¿Bien? Por lo tanto, cuando estoy en un proceso de toma de decisiones, siempre hay un costo de oportunidad. Es decir, por elegir A, dejo de funcionar con B o viceversa, ¿ya? Pero usted tiene que hacer como un filtro, de tal manera que elija la alternativa que sea más atractiva para el proyecto en sí, ¿ya? Y como decía recién, no todas las variables son cuantitativas, sino que también aparecen las cualitativas que tienen que ver con las emociones, como el ejemplo que hablamos recién de este señor que estaba evaluando poner más sucursales de su negocio y decide que no por un tema sentimental. Quiere quedarse con la casa matriz en el mismo barrio donde él se crió, el negocio familiar y no se quiere mover de ahí. ¿Bien? Por lo tanto, ustedes no tienen que descartar que pueda existir, sobre todo si nosotros vamos a asesorar a alguien a tomar una decisión, que estén presentes los aspectos cualitativos para la toma de decisión. ¿Bien? Bueno, y aquí yo les decía que en el tema de la incertidumbre, al finalizar el curso, nosotros vamos a enseñarles a cómo yo puedo ir midiéndola, ¿ya? Por determinados periodos de tiempo, para hacerla cuantificable, ¿bien? ¿Y por qué es bueno incorporarla? Porque así nos acercamos más a que la evaluación sea más real, ¿ya? Pero hay otras que son impredecibles. ¿Recuerdan ustedes cuando fue el atentado contra las Torres Gemelas? Bueno, por mucho que las empresas, como la de los aviones, haya hecho una planificación, jamás imaginaron que iba a existir este atentado, que por lo demás no solo afectó a las líneas aéreas, sino que también a otros tipos de transportes, porque en ese momento las personas le tomaron miedo a viajar por avión. Entonces hubo un colapso en que las personas querían viajar en auto, en bus o en tren. Bien. Vamos a hablar entonces de las etapas de un proyecto de inversión. Bien, si tú te fijas, acá hablamos de la preinversión, de la inversión y la operación, ¿ya? Primero tener claro qué es la preinversión. Aquí usted empieza a definir la idea principal del proyecto. Se prepara y se evalúa, ¿ya? Por eso que en preinversión vemos generación del proyecto, diseño del proyecto y evaluación del proyecto, ¿ya? Aquí estamos especificando las alternativas que tenemos, ¿ya? Por lo tanto, estamos en una etapa de realizar estudios, tomar decisiones, ya sean comerciales, técnicas, económicas, financieras, legales y administrativas, ¿ya? Por eso se llama preinversión. O sea, no se olviden, acá estoy definiendo mi idea principal, ¿ya? Estoy tomando decisiones, estoy evaluando cuál es mi mejor alternativa. En cambio, cuando pasamos a la etapa de inversión, aquí usted ya empieza a planificar y materializar lo que usted decidió en la etapa de preinversión. Por lo tanto, aquí lo clave es la administración y gestión del proyecto, ¿ya? Y luego viene la operación, que es cuando tú ya pones en marcha el proyecto, cuando ya empiezas a recibir los beneficios y costos. En esta etapa se puede comparar, ¿cierto? Lo proyectado versus lo real, ¿ya? Por lo tanto, nosotros en este curso
¿En qué etapa nos vamos a preocupar principalmente? En la que es la preinversión y la inversión, porque nosotros no vamos a alcanzar a ver la puesta en marcha.